Un minotauro señala a la estación. A Martigny se puede llegar de forma cómoda mediante la ruta Simplon. Y en el andén de enfrente espera ya el Mont Blanc Express. Con él podemos acercarnos a los Alpes cada hora. Iniciamos ahora uno de los viajes en tren más hermosos, sobre todo en invierno, con las montañas cubiertas de nieve. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue et un excellent voyage à bord du Mont Blanc Express. Meine Damen und Herren, wir heißen Sie herzlich willkommen und wünschen Ihnen eine schöne Fahrt mit dem Mont Blanc Express. Cerca del lago de Ginebra está el punto de partida de nuestro viaje panorámico, en Martigny, Suiza. Tras unos 18 kilómetros, el Mont Blanc Express entra en Francia. Nuestro viaje acaba junto a Chamonix, en Saint-Gervais-la-Fayette. Aquí conocemos a un maquinista muy satisfecho. Desde pequeño me han interesado mucho los trenes. Es una profesión muy bonita, con mucho contacto con los clientes. Y además, el paisaje es magnífico. El Mont Blanc Express funciona desde hace más de 100 años. Empezamos por el Valle del Ródano. Aquí nos espera una joya de tiempos lejanos, oculta en un cobertizo. La locomotora número 32 de 1921 sale en muy pocas ocasiones. Por eso, en la explanada frente a la estación, también vemos medidas de seguridad raras y nostálgicas. Cuando se construyó el ferrocarril, los escasos lugareños podían hacer el viaje en tren, pero usaban más este tramo como sendero. El ferrocarril se construyó para los turistas. Durante la Belle Époque estaba de moda viajar por los Alpes. El objetivo de la línea era llevar a Chamonix a los ingleses ricos de principios del siglo pasado. Todas las líneas de montaña privadas de Suiza fueron construidas por banqueros suizos, sobre todo de Ginebra, y su objetivo era descubrirle la montaña a la gente con dinero, a la gente rica. Esta línea fue financiada por completo por banqueros de Ginebra y se construyó en 4 años. La Asociación Ferrocarril Nostálgico del Valle del Trento tiene voluntarios que se ocupan desde el 95 de que los trenes del antiguo ferrocarril Martigny-Châtelard tengan actividad y de mantener los viejos tiempos con vida. En la actualidad, la sociedad de explotación del ferrocarril de ancho métrico es la TMR, Transports de Martigny et Région. Ascendemos hacia Bernayas y se necesita la ayuda de una cremallera. Para meterse en la cremallera, el maquinista frena fuerte. Este tramo es sobre todo muy exigente, ya que por un lado hay un tramo de cremallera de 2,5 kilómetros, en el que nos encontramos ahora, de casi un 200 por 1000. Y luego tenemos rampas de un 70 por 1000, que es el máximo permitido en Suiza para los ferrocarriles de adhesión. Además,
Cuenta con electricidad por medio de un tercer raíl, algo muy raro en Suiza, pero que está aquí desde el principio. Cuando se inauguró en 1906, ya estaba montado el tercer raíl. Tiene la ventaja de que no le afectan mucho los aludes. De pronto, estamos en pleno invierno. Llegamos a Salvan, a más de 900 metros. Aquí disfrutaba del veraneo la alta sociedad. Entre ellos, en 1895, el hoy casi olvidado Guillermo Marconi. Un pequeño museo recuerda al pionero de 21 años de la telecomunicación inalámbrica. Os voy a enseñar los dos aparatos, el emisor y el receptor, que fueron inventados por Guillermo Marconi. De hecho, son los primeros elementos de la transmisión inalámbrica. Ya existían el teléfono y el telégrafo, pero funcionaban con un hilo. Lo que hizo el genio de Marconi fue cortar el hilo y permitir que un emisor y un receptor no necesitaran encontrarse en el mismo lugar. Este es el aparato, y esta una recreación. Con la tecla del telégrafo se transmite corriente a la bobina. Esta produce ondas, como cuando se lanza una piedra al agua. Marconi consiguió enviar las ondas a antenas a 1,5 kilómetros de distancia que producían un timbrazo. Hoy se debate si lo consiguió por primera vez en Salvan o en Italia, su patria, y sobre todo si él fue el inventor. Su técnica se utilizó en el Titanic. Desgraciadamente, no pudo evitar su mala fortuna. Murieron muchas personas, entre ellos el jefe de cocina, Alexis Bochaté, de Salvan. Su cadáver no fue recuperado. Nuestro viaje en el Mont Blanc Express por el Valle del Trento continúa. Hasta los años 30, este placer estaba restringido por el alto riesgo de aludes en verano. Una máquina quitanieves y la construcción de galerías para avalanchas hicieron posible el viaje durante el invierno y atrajeron a los primeros deportistas. La gente lleva milenios cruzando los Alpes cerca de aquí, por el puerto Gran San Bernardo. El puerto, a 2.500 metros de altura, tiene un refugio en el que se han criado perros de raza San Bernardo durante 300 años. Hoy, la Fundación Barry cría ejemplares de esta raza suiza. Los San Bernardos son muy cariñosos, pero antiguamente se criaban en este puerto por otra razón. Al principio, los perros servían para proteger el refugio. Eran perros guardianes. Después empezaron a usarse para preparar el sendero trillado por el que se atravesaba el puerto, ya que iban siempre en jauría.
Se descubrió por casualidad que tenían un buen olfato y un gran sentido de la orientación, por lo que se los empleó en trabajos de rescate durante aludes, que es por lo que se hicieron famosos. Los San Bernardo se hicieron famosos en el año 1800, cuando Napoleón cruzó el puerto de Gran San Bernardo con sus 46.000 soldados y disfrutó de la hospitalidad de los agustinos. Desde el siglo XII, ofrecían protección a los viajeros y buscaban personas atrapadas. El perro más célebre fue Barry. Vivió entre 1800 y 1812 y salvó la vida a más de 40 personas. La Fundación Barry cuenta hoy con 5 machos y 25 hembras que paren alrededor de 20 cachorros al año. Los San Bernardo siguen siendo útiles, aunque ya no se utilizan para los rescates en los aludes. Hoy en día se emplean con fines sociales, como perros terapéuticos, por ejemplo, en visitas a residencias de ancianos, a niños. Repartimos alegría a la gente con estos perros. También el viaje en el Mont Blanc Express reparte alegría a mucha gente. Y de nuevo disfrutamos de unas vistas impresionantes desde aquí arriba, donde no hay carreteras y la gente depende del tren. En 1863, mucho antes de que hubiera ferrocarril, el primer grupo turístico visitó esta zona guiado por James Cook. Entonces, Fanot era solo una aldea. Más adelante creció, gracias al ferrocarril, hasta convertirse en un próspero balneario, aunque muy tranquilo. Pero tiene un problema: demasiado dinero. Tanto que aquí se habla de la pequeña Arabia Saudí. Sus 367 habitantes recibirán 112 millones de francos suizos por la venta de nuevas concesiones de agua. Las antiguas expirarán en 2017. Los nuevos contratos supondrán entonces dinero fresco en las arcas municipales. El objetivo del municipio es utilizar esta riqueza para ofrecer una buena calidad de vida a los ciudadanos que ya viven aquí e incitar a otros ciudadanos a que se instalen con nosotros. Damos ayudas a nivel fiscal y también a la seguridad social, a los jóvenes, al deporte, la cultura y también a la construcción. El pueblo está dividido. Se han construido enormes hoteles. La gente sueña con el futuro mirando las fotografías del pasado, cuando en el pueblo se alojaba la nobleza inglesa y rusa. Nuestro principal objetivo gira en torno a un desarrollo a largo plazo y a un turismo moderado. Este valle, o al menos esta parte del valle, no está equipado y no presenta unas condiciones geográficas que permitan un desarrollo turístico como el de Verbier o Montana. Los proyectos que nos han propuesto hasta ahora son demasiado faraónicos y en absoluto a la escala que nosotros deseamos. Un problema de lujo que a otras localidades les encantaría tener. Por cierto, el Mont Blanc Express funciona con corriente producida por energía hidráulica. Nos acercamos ahora a la frontera con Francia y pasamos por Châtelet-Frontière, una de las obras más grandes de Suiza tras el túnel de San Gotardo. Aquí se construyó la central hidroeléctrica reversible de Nant-de-Drans. Con una potencia total de 900 megavatios, es uno de los proyectos suizos más importantes en el campo de la energía hidráulica.
genera casi una quinta parte de la electricidad que se consume en Suiza. Ambos embalses sobre el túnel se encuentran vacíos. A partir de 2017, el agua del lago superior bajará, generando así electricidad. Cuando vuelva a necesitarse energía, se bombeará el agua otra vez. Tenemos dos lagos que se encuentran a menos de 1 kilómetro el uno del otro y con una diferencia de altitud de 300 metros. Es ideal para construir una central hidroeléctrica reversible. Nos encontramos en el túnel de entrada al subterráneo, donde se instalaron las máquinas para la central hidroeléctrica reversible. Abastece corriente a nivel europeo y en Suiza también alimentación ferroviaria. Este tramo del Mont Blanc Express es un ramal internacional. Es poco frecuente. Como los trenes viajan entre dos países, es más, entre la Unión Europea y Suiza, deben estar bien equipados para que los viajeros no necesiten hacer transbordo en la frontera. Son locomotoras multisistema. Están equipadas a un lado con sistemas de seguridad suizos. Para ello, en Suiza tenemos también el sistema Marconi. En Châtellard-Frontier, en la frontera, debe cambiarse a la radio francesa y activarse la protección ferroviaria francesa. Lo de entrar en la Unión Europea solo afecta a los maquinistas. Deben bajarse en Vallorcine, en Francia. Nosotros también nos bajamos y visitamos, junto a la estación donde se encuentra su taller, a Paul Bergeron. Es tallador, cuando no está haciendo de guía de montaña. Y ahora mismo trabaja en un obsequio típico de la zona. Estoy fabricando un cofre de compromiso. Es una especie de cofre típico de Vallorcine que se fabricaba durante veladas en compañía. La gente se reunía de noche en familia o con los vecinos y hacía distintas actividades. La gente era muy pobre y este cofre era a menudo el único regalo que un hombre podía hacerle a su prometida. Dentro se encontraba un colgante de terciopelo con una cruz. Paul Bergeron lleva 30 años tallando estos cofres de compromiso y suele recibir muchos pedidos, aunque solo trabaja para sus vecinos. Buenos días. En Vallorcine también se cambia de maquinista. Hola, Pascal. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Va todo bien? Toma el relevo una trabajadora de los ferrocarriles nacionales franceses. Permiso para arrancar. Dejamos el municipio más oriental de la Alta Saboya y seguimos disfrutando de la nieve. Aquí, a una altura de 1260 metros, el tren circula tanto para lugareños como para esquiadores. La parte francesa del tramo del Mont Blanc Express mide 37 kilómetros. Aquí,
El tren es conducido por manos femeninas. Soy la primera mujer que trabaja en la línea del Mont Blanc Express desde su apertura en 1906. Estoy muy orgullosa de ser la primera mujer que conduce el Mont Blanc Express. Como en todo, los comienzos son duros. No es fácil empezar, hacerse un hueco. Hay gente que puede tener prejuicios al principio, pero con el tiempo se pasa y al final todo va bien. Mis colegas me han aceptado muy bien, no puedo quejarme. Al contrario, mis colegas masculinos me miman mucho. El mobbing no es común en estos espléndidos parajes. Una curiosidad. El túnel transcurre por debajo del puerto de Montet. Cuando el puerto está cortado en invierno, también pasan coches por el túnel. Pero no pueden medir más de 2 metros de ancho. Por eso, la gente deja los todoterreno en el garaje y coge el tren. Me hice maquinista porque he crecido rodeada de trenes. Mi padre era ferroviario. Para mí, conducir trenes es una pasión. No pienso soltar mi plaza. Llegamos ahora al Valle de Chamonix. Antes de que hubiera coches, el ferrocarril tenía aquí también una función social y cultural. Os voy a contar una anécdota. Hubo una época en la que en Chamonix había una compañía de teatro aficionado. Todos los inviernos, que es cuando tenían más tiempo, hacían sesiones de teatro, normalmente a las 8. Y no podíamos ir porque no teníamos coche ni nada. Bastaba con pedírselo a la empresa de ferrocarriles con una semana de antelación y teníamos un tren que nos llevaba a las 8 y nos recogía a las 11:30 o a medianoche. No había ningún problema. Así eran las cosas en los años 50. Entonces había más paradas y se trasladaba a más gente. En invierno, el tren era una conexión segura. Y hoy en día, el Mont Blanc Express sigue siendo una práctica alternativa al automóvil. Y con estas vistas. Y ahí aparece lentamente, tras una hora larga de viaje, el Mont Blanc. La montaña blanca que da nombre a nuestro tren. Hay una misión que es vital para la gente del país, que es asegurar el desplazamiento de los alumnos de colegios e institutos, de la gente que trabaja en empresas entre Chamonix y Saint-Gervais, y a los niños de pueblecitos del Alto Valle como Vallorcine o Argentière, que van al colegio de Chamonix. Tenemos que ofrecer este servicio público a todos ellos. En el valle viven solo 14.000 personas, por lo que el turístico Chamonix es importante para la continuidad del ferrocarril. Este centro del alpinismo en Francia es de lo más moderno. Tras practicar el free ride, un cigarro bajo el sol de mediodía,
Y con la montaña más alta de Europa a la vista. En Chamonix comienza la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno. Esta pequeña ciudad tenía unas condiciones óptimas. El esquí ya era el deporte nacional y había suficientes hoteles calentitos. Al principio se llamó Semana Internacional de Deportes de Invierno. Se podía llegar en tren cómodamente desde París. El trampolín para los saltos de esquí sigue aquí desde entonces. En París se disputaron los Juegos Olímpicos de verano y todo el mundo quedó muy satisfecho con la organización. Así es como se eligió la estación de Chamonix para la organización de estos Juegos. Y como los Juegos de Invierno se desarrollaron exactamente igual que los Juegos de Verano, con el desfile de atletas, la representación por países, el juramento olímpico, la bandera olímpica y todas las medallas de 1925, el Comité Olímpico Internacional decidió elegir otra estación para organizar los segundos Juegos Olímpicos de Invierno. Los de Chamonix fueron los primeros. Unos Juegos que solo fueron olímpicos tras la ceremonia. Estas locomotoras de vapor pertenecen al Chemin de Fer de Montanvert. Funcionaron hasta 1954. Después triunfó la electricidad. Junto a la estación del Mont Blanc Express se encuentra la estación de este tren cremallera. El tramo está cortado por riesgo de aludes, pero tenemos suerte y logramos circular por él. El ferrocarril de Montanvert circula también en invierno desde el 93. Antes de 1908, cuando aún no circulaba el tren de Montanvert, la gente viajaba en mula. Había muleros que recogían a la gente en Chamonix, la llevaban al pie de la Mer de Glace y la volvían a bajar. Había unas 200 personas que hacían ese trabajo. Por eso la gente tenía miedo de perder su trabajo. Celebridades como la emperatriz Eugenia, Napoleón, Víctor Hugo o Lord Byron quisieron subir hasta aquí. Por aquel entonces estaba de moda visitar estas impresionantes montañas. El ferrocarril acabó con el trabajo de los muleros, pero originó otros nuevos: maquinista, revisor, trabajador de la vía. El grupo turístico de James Cook ascendió hasta aquí arriba, a una de las vistas más célebres del mundo, para experimentar la vista de la Mer de Glace. El tren necesita solo 20 minutos para subir los 1913 metros de altura hasta Montanvert, desde donde se puede disfrutar de la vista del segundo glaciar más grande de los Alpes. Cuando Mary Shelley vio por primera vez el valle de Chamonix, este glaciar y esta naturaleza, se quedó totalmente impresionada por la fuerza de la naturaleza, por este glaciar, por estas enormes grietas de glaciar y por estas rocas que caen originando avalanchas. Se quedó completamente fascinada por la naturaleza. Estos Monts Maudits, estos montes malditos, la inspiraron para escribir la novela Frankenstein. Escribe:
No bien hube pronunciado estas palabras, cuando vi en la distancia la figura de un hombre que avanzaba hacia mí a velocidad sobrehumana. Saltando sobre las grietas del hielo por las que yo había caminado con cautela. A medida que se acercaba, su estatura parecía sobrepasar la de un hombre. Por aquel entonces, las montañas infundían terror en las personas. Sobre todo, el Mont Blanc. Escalarlo se consideraba muy peligroso. Se creía que había fantasmas y dragones bajo el hielo. Hoy se debate si el Mont Blanc, con sus 4.810 metros, es la montaña más alta de Europa, ya que el Elbrus, en el Cáucaso y con 5.642 metros, también pertenece a Europa. Pero los turistas no llegan tan alto con el tren. 1.000 metros por debajo de la cima del Mont Blanc, se puede disfrutar de una vista única de la cumbre sur. El L'Aiguille du Midi. Es un lugar ideal para aclimatarse a una altura de 3.842 metros. Tras un breve descenso, aquí empieza el reto para los esquiadores. El Vallée Blanche. Con una longitud de unos 20 kilómetros, es la pista más larga de los Alpes. No es especialmente exigente, pero por todas partes acechan peligros en forma de grietas. La Vallée Blanche tiene un desnivel de más de 2.800 metros hasta llegar a Chamonix. En Chamonix retomamos nuestro viaje a bordo del Mont Blanc Express. El tramo hasta Saint-Gervais se inauguró en 1901 y ha contribuido en gran medida al desarrollo de Chamonix como lugar turístico. Hoy se encuentran en el valle unos 60.000 turistas. Para evitar colapsos del tráfico, se ha recurrido a una respuesta especial. Este viaje en tren es gratuito. El transporte gratuito es muy importante para nosotros. Ha sido una manera de reconciliar a la vez a nuestros turistas y a nuestros vecinos con el tren. Hemos decidido, junto con el resto de municipios del valle, ofrecer a todos la posibilidad de montar en el tren de manera gratuita. Pertenece a uno de los municipios más ricos de Francia. Desde que empezó a ofrecerse este servicio en 2003, el número de pasajeros se ha triplicado. En el valle se vive tanto de la naturaleza como de los turistas. Aquí, en Les Houches, visitamos una de las pocas granjas que hay. Aquí viven 43 cabras, 3 machos y 15 cabritos, cuidados con mucho cariño. Pascal Payot tiene una relación muy especial con sus animales. Su lema es: la gente debe ver lo que come y cómo se fabrica. Observamos a Pascal mientras fabrica lácticos, queso fresco. Cuando la leche se ha enfriado ligeramente y ha reposado durante 36 horas, puede tratarse de nuevo.
Una de las especialidades de Pascal es este queso de cabra con forma de pirámide y distintos condimentos. Hoy ha elegido Piment d'Espelette, una especie de la variedad de pimiento gorria procedente de Espelette, en el País Vasco francés. Listo. El secreto de la producción del queso es no tener prisa. Hay que dejar tiempo para que los elementos de la leche se pongan en su lugar, para obtener una textura lisa y que todos los elementos funcionen y acaben creando un buen queso. Por eso no hay que tener prisa. Esa es la diferencia entre el queso artesanal y el queso industrial. Estos quesos se pueden comprar en restaurantes de la región o directamente a Pascal. El Mont Blanc Express por el viaducto de Santa María. Los últimos kilómetros hasta Saint-Gervais son cuesta abajo. Nuestro tren y el río Arve abandonan aquí el valle del Mont Blanc. Tras 55 kilómetros en el Mont Blanc Express, nos bajaremos en breve en Saint-Gervais. Es una línea que ofrece continuidad de desplazamiento a aquellos viajeros que vienen de toda la red francesa al Valle del Mont Blanc. Esta línea transporta 760.000 viajeros al año. El tren para en la activa estación de Saint-Gervais-les-Fayets. Para los viajeros de Ginebra, Lyon e incluso París, la región de Mont Blanc está muy cerca. Saint-Gervais se encuentra a la sombra de Chamonix, literalmente, ya que el Mont Blanc pertenece al municipio de Saint-Gervais y la ascensión directa a la cumbre empieza aquí. El mejor lugar para prepararse es las termas de Saint-Gervais, con masajes y orientación psicológica. Beber esta agua es un buen remedio contra la artritis. Además, es muy relajante descansar en ellas. Elementos como el boro, el manganeso o el estroncio actúan contra el envejecimiento de la piel y son relajantes y calmantes. La fuente termal fue descubierta por casualidad por un abogado de Ginebra hace 200 años. Se dio cuenta de que aquí debía de haber algo, porque en invierno veía a los pastores venir con sus corderos, con sus cabras, con sus animales, a este pequeño valle, que no era un parque magnífico como es hoy en día, sino un valle sin más. En aquella época, durante el invierno, había mucha nieve y hielo por todas partes. Y este era el único lugar donde había hierba. ¿Y por qué había hierba? Simplemente porque esta tierra, a diferencia del resto, se calentaba con el agua caliente, con el agua termal. Hizo que analizaran el agua. Y tan solo un año después, en 1807, estos baños termales se abrieron a los clientes. Ya estamos preparados para la subida con el tranvía del Mont Blanc. Es el tren cremallera más alto de Francia y originalmente circulaba hasta la cima del Mont Blanc. En 1914, el final de la línea se situó en Nid d'Aigle, el nido del águila, a casi 2.400 metros. El viaje es muy recomendable.
para conducir la locomotora y para que te guste este entorno, tiene que gustarte mucho la montaña. Si no, no hay nada que hacer. Y a pocos metros, un paisaje de cuento. Ha nevado por la noche. Hasta el 41. El primer viaje del día. Sabemos cuándo salimos, pero no cuándo llegamos. Puede haber sorpresas. Llegamos al paso, es donde termina nuestro viaje. Normalmente vamos hasta Bellevue, pero a causa de las importantes nevadas que hemos sufrido al principio de la temporada, aún queda mucha nieve por retirar en la parte baja. Llegamos a Col de Bossa. Cuando el primer tren llegó aquí en 1907, la Revue de Montagne et Alpinisme escribió: ahora se puede salir de París al atardecer y llegar a Col de Bossa a la hora del almuerzo. 3 horas después de la llegada, podemos subirnos de nuevo al tren y de vuelta a París. Normalmente, desde aquí se sigue en dirección al Mont Blanc. Y mientras Chantal trabaja con la pala, nosotros hacemos una pausa en un pequeño restaurante. Tiene el agradable nombre de Le Courant d'Air, la corriente de aire. Aquí arriba vive Eliette con su marido. Antes trabajaba de maquinista. Cuando viajaba, siempre veía esta casita y se enamoró del restaurante. Lo único que echa de menos de su antigua vida en el valle son sus hijos y sus nietos. Y aquí, en su nueva vida, el ritmo lo marca el tren. Para nosotros, el tren es muy importante, ya que nos permite salir de vez en cuando de este lugar a 1.600 metros de altura y nos trae algunos clientes, muchos clientes, y a nuestro personal que vive en Saint-Gervais. También necesitamos el tren para recibir la mercancía 3 veces por semana, lo que es muy importante para nosotros, especialmente en invierno. El Mont Blanc y su ferrocarril. Para muchas personas de esta parte de Francia son inseparables el uno del otro. Salut et au revoir. Para aliviar mi dolor de cuello y espalda, nada como el calor. Thermacare. Los parches térmicos terapéuticos liberan un calor constante y duradero durante 8 horas que penetra en profundidad, relaja los músculos y alivia el dolor. Thermacare para un alivio prolongado del dolor, para cuello, hombros y muñecas y también para la región lumbar y cadera. Y ahora también Thermacare adaptable.
1 million. Fragrance for Man by Paco Rabanne. Este es un mensaje para los que tienen los 15 puntos. Permíteme que insista. Piénsalo bien. 15 puntos. Un descuento extraordinario para tu seguro de coche o moto. Línea directa 902-123-968. Llámanos. También puedes hacer mucho por tu seguro de hogar. 902-123-968. Teclea jubilación. Mira a los abuelos. Por simpáticos, un plan de pensiones. El padre guapo. Para él, el mismo plan de pensiones. Y para los niños también, que ya se jubilarán. Nos ofrecen lo mismo sin conocernos. Por eso hemos desarrollado ADN, una herramienta para conocerte mejor y recomendarte lo que tú necesitas. National Nederlanden. Tú importas. San Miguel. Esta cerveza tiene una historia increíble. 1890, unos españoles cruzaron el mar con una idea delirante. Abrir la primera cervecera del sudeste asiático. En los años 30 todo el mundo en Asia ya sabía decir. Pero ellos deciden empezar de cero. En España. Y después Londres, París, Berlín, Los Ángeles. ¿Y cómo acaba la historia? ¿Qué cómo acaba? Esta historia no ha hecho más que empezar. San Miguel. Y lo mejor está por llegar. ¡Atrevívete! Que tus dos ruedas sean tu alma gemela. Con el plan I Love Moto tienes 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es. Una tienda para zurdos que vende bolígrafos para zurdos, ratones para zurdos, móviles para zurdos, ringtones para zurdos es muy... 11-8-22. Lo pides, lo encontramos. In Wonderland, I can see you. Come on. Lady Million, the feminine fragrance by Paco Rabanne. Qué rápido lo has encontrado. Nuevo Volkswagen Passat Variant con cuadro de mandos digital. Ahora Passat Variant Advance por 27.600 euros. Volkswagen. Das Auto. Un exquisito y cremoso chocolate recubre los crujientes copos de Fitness. Con la deliciosa receta de Fitness chocolate con cereales integrales, te derretirás poco a poco. Fitness chocolate, recubierto de placer. Para mí viajar es una forma de entender la vida y sobre todo cuando he descubierto el secreto de por qué un vino huele así. He ido al lugar, he visto cómo trabajan, he entendido el clima, vuelvo a casa, huelo esa copa. Cuando lo huelo, estoy imaginando dónde se ha hecho y estoy viajando a través de los sentidos. Yo lo que quiero es explicar cómo podemos viajar oliendo un vino o viendo un paisaje. Acompaña a Joaquín Gálvez en un viaje al mundo de los vinos en Viajar. Mal. Hizo que analizaran el agua, y tan solo un año después, en 1807, estos baños termales se abrieron a los clientes. Ya estamos preparados para la subida con el tranvía del Mont Blanc. Es el tren cremallera más alto de Francia y originalmente circulaba hasta la cima del Mont Blanc. En 1914, el final de la línea se situó en Nid d'Aigle, el nido del águila, a casi 2.400 metros. El viaje es muy recomendable. Para conducir la locomotora y para que te guste este entorno, tiene que gustarte mucho la montaña. Si no, no hay nada que hacer. Y a pocos metros, un paisaje de cuento. Ha nevado por la noche. Hasta el 41. El primer viaje del día. Sabemos cuándo salimos, pero no cuándo llegamos.
Puede haber sorpresas. Llegamos al paso, es donde termina nuestro viaje. Normalmente vamos hasta Bellevue, pero a causa de las importantes nevadas que hemos sufrido al principio de la temporada, aún queda mucha nieve por retirar en la parte baja. Llegamos a Col de Bossa. Cuando el primer tren llegó aquí en 1907, la Revue de Montagne et Alpinisme escribió: ahora se puede salir de París al atardecer y llegar a Col de Bossa a la hora del almuerzo. 3 horas después de la llegada, podemos subirnos de nuevo al tren y de vuelta a París. Normalmente, desde aquí se sigue en dirección al Mont Blanc. Y mientras Chantal trabaja con la pala, nosotros hacemos una pausa en un pequeño restaurante. Tiene el agradable nombre de Le Courant d'Air, la corriente de aire. Aquí arriba vive Eliette con su marido. Antes trabajaba de maquinista. Cuando viajaba... Segundos Juegos Olímpicos de invierno. Los de Chamonix fueron los primeros. Unos juegos que solo fueron olímpicos tras la ceremonia. Estas locomotoras de vapor pertenecen al Chemin de Fer de Montanvert. Funcionaron hasta 1954. Después triunfó la electricidad. Junto a la estación del Mont Blanc Express se encuentra la estación de este tren cremallera. El tramo está cortado por riesgo de aludes, pero tenemos suerte y logramos circular por él. El ferrocarril de Montanvert circula también en invierno desde el 93. Antes de 1908, cuando aún no circulaba el tren de Montanvert, la gente viajaba en mula. Había muleros que recogían a la gente en Chamonix, la llevaban al pie de la Mer de Glace y la volvían a bajar. Había unas 200 personas que hacían ese trabajo. Por eso la gente tenía miedo de perder su trabajo. Celebridades como la emperatriz Eugenia, Napoleón, Víctor Hugo o Lord Byron quisieron subir hasta aquí. Por aquel entonces estaba de moda visitar estas impresionantes montañas. El ferrocarril acabó con el trabajo de los muleros, pero originó otros nuevos: maquinista, revisor, trabajador de la vía. El grupo turístico de James Cook ascendió hasta aquí arriba, a una de las vistas más célebres del mundo, para experimentar la vista de la Mer de Glace. El tren necesita solo 20 minutos para subir los 1913 metros de altura hasta Montanvert, desde donde se puede disfrutar de la vista del segundo glaciar más grande de los Alpes. Cuando Mary Shelley vio por primera vez el valle de Chamonix, este glaciar y esta naturaleza, se quedó totalmente impresionada por la fuerza de la naturaleza, por este glaciar, por estas enormes grietas de glaciar. Y la ascensión directa a la cumbre empieza aquí. El mejor lugar para prepararse es las termas de Saint-Gervais, con masajes y orientación psicológica. Beber esta agua es un buen remedio contra la artritis. Además, es muy relajante descansar en ellas.
Elementos como el boro, el manganeso o el estroncio actúan contra el envejecimiento de la piel y son relajantes y calmantes. La fuente termal fue descubierta por casualidad por un abogado de Ginebra hace 200 años. Se dio cuenta de que aquí debía de haber algo, porque en invierno veía a los pastores venir con sus corderos, con sus cabras, con sus animales, a este pequeño valle, que no era un parque magnífico como es hoy en día, sino un valle sin más. En aquella época, durante el invierno, había mucha nieve y hielo por todas partes, y este era el único lugar donde había hierba. ¿Y por qué había hierba? Simplemente porque esta tierra, a diferencia del resto, se calentaba con el agua caliente, con el agua termal. Hizo que analizaran el agua, y tan solo un año después, en 1807, estos baños termales se abrieron a los clientes. Ya estamos preparados para la subida con el tranvía del Mont Blanc. Es el tren cremallera más alto de Francia y originalmente circulaba hasta la cima del Mont Blanc. En 1914, el final de la línea se situó en Nid d'Aigle, el nido del águila, a casi 2.400 metros. El viaje es muy recomendable. Para conducir la locomotora y para que te guste este entorno, tiene que gustarte mucho la montaña. Si no, no hay nada que hacer. Y a pocos metros, un paisaje de cuento. Ha nevado por la noche. Hasta el 41. El primer viaje del día. Y con la montaña más alta de Europa a la vista. En Chamonix comienza la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno. Esta pequeña ciudad tenía unas condiciones óptimas. El esquí ya era el deporte nacional y había suficientes hoteles calentitos. Al principio se llamó Semana Internacional de Deportes de Invierno. Se podía llegar en tren cómodamente desde París. El trampolín para los saltos de esquí sigue aquí desde entonces. En París se disputaron los Juegos Olímpicos de verano y todo el mundo quedó muy satisfecho con la organización. Así es como se eligió la estación de Chamonix para la organización de estos Juegos. Y como los Juegos de Invierno se desarrollaron exactamente igual que los Juegos de verano, con el desfile de atletas, la representación por países, el juramento olímpico, la bandera olímpica y todas las medallas de 1925, el Comité Olímpico Internacional decidió elegir otra estación para organizar los segundos Juegos Olímpicos de Invierno. Los de Chamonix fueron los primeros. Unos Juegos que solo fueron olímpicos tras la ceremonia. Estas locomotoras de vapor pertenecen al Chemin de Fer de Montanvais. Funcionaron hasta 1954. Después triunfó la electricidad. Junto a la estación del Mont Blanc Express se encuentra la estación de este tren cremallera. El tramo está cortado por riesgo de aludes,
pero tenemos suerte y logramos circular por él. El ferrocarril de Montanvert circula también en invierno desde el 93. Antes de 1908, cuando aún no circulaba el tren de Montanvert, la gente viajaba en mula. Había muleros que recogían a la gente en Chamonix, la llevaban al pie de la Mer de Glace. Estaba de moda visitar estas impresionantes montañas. El ferrocarril acabó con el trabajo de los muleros, pero originó otros nuevos: maquinista, revisor, trabajador de la vía. El grupo turístico de James Cook ascendió hasta aquí arriba, a una de las vistas más célebres del mundo, para experimentar la vista de la Mer de Glace. El tren necesita solo 20 minutos para subir los 1913 metros de altura hasta Montanvert, desde donde se puede disfrutar de la vista del segundo glaciar más grande de los Alpes. Cuando Mary Shelley vio por primera vez el valle de Chamonix, este glaciar y esta naturaleza, se quedó totalmente impresionada por la fuerza de la naturaleza, por este glaciar, por estas enormes grietas de glaciar y por estas rocas que caen originando avalanchas. Se quedó completamente fascinada por la naturaleza. Estos Monts Maudits, estos montes malditos, la inspiraron para escribir la novela Frankenstein. Escribe: no bien hube pronunciado estas palabras, cuando vi en la distancia la figura de un hombre que avanzaba hacia mí a velocidad sobrehumana. Saltando sobre las grietas del hielo por las que yo había caminado con cautela. A medida que se acercaba, su estatura parecía sobrepasar la de un hombre. Por aquel entonces, las montañas infundían terror en las personas. Sobre todo, el Mont Blanc. Escalarlo se consideraba muy peligroso. Se creía que había fantasmas y dragones bajo el hielo. Hoy se debate si el Mont Blanc, con sus 4.810 metros, es la montaña más alta de Europa, ya que el Elbrus, en el Cáucaso y con 5.642 metros, también pertenece a Europa. Pero los turistas no llegan tan alto con el tren. 1000 metros por debajo de la cima del Mont Blanc más grande de los Alpes. Cuando Mary Shelley vio por primera vez el valle de Chamonix, este glaciar y esta naturaleza, se quedó totalmente impresionada por la fuerza de la naturaleza, por este glaciar, por estas enormes grietas de glaciar y por estas rocas que caen originando avalanchas. Se quedó completamente fascinada por la naturaleza. Estos Monts Maudits, estos montes malditos, la inspiraron para escribir la novela Frankenstein. Escribe: no bien hube pronunciado estas palabras, cuando vi en la distancia la figura de un hombre que avanzaba hacia mí a velocidad sobrehumana. Saltando sobre las grietas del hielo por las que yo había caminado con cautela. A medida que se acercaba, su estatura parecía sobrepasar la de un hombre. Por aquel entonces, las montañas infundían terror en las personas. Sobre todo, el Mont Blanc.
Escalarlo se consideraba muy peligroso. Se creía que había fantasmas y dragones bajo el hielo. Hoy se debate si el Mont Blanc, con sus 4.810 metros, es la montaña más alta de Europa, ya que el Elbrus, en el Cáucaso y con 5.642 metros, también pertenece a Europa. Pero los turistas no llegan tan alto con el tren. 1000 metros por debajo de la cima del Mont Blanc, se puede disfrutar de una vista única de la cumbre sur. El L'Aiguille du Midi. Es un lugar ideal para aclimatarse a una altura de 3.842 metros. Tras un breve descenso, aquí empieza el reto para los esquiadores. El Vallée Blanche. Con una longitud de unos 20 kilómetros, es la pista más larga de los Alpes. Y nos trae algunos clientes, muchos clientes. Y a nuestro personal que vive en Saint-Gervais. También necesitamos el tren para recibir la mercancía 3 veces por semana, lo que es muy importante para nosotros, especialmente en invierno. El Mont Blanc y su ferrocarril. Para muchas personas de esta parte de Francia son inseparables el uno del otro. Salut et au revoir. Para aliviar mi dolor de cuello y espalda, nada como el calor. Thermacare. Los parches térmicos terapéuticos liberan un calor constante y duradero durante 8 horas que penetra en profundidad, relaja los músculos y alivia el dolor. Thermacare para un alivio prolongado del dolor, para cuello, hombros y muñecas y también para la región lumbar y cadera. Y ahora también Thermacare adaptable. $1 million. Fragrance for Man by Paco Rabanne. Este es un mensaje para los que tienen los 15 puntos. Permíteme que insista. Piénsalo bien. 15 puntos. Un descuento extraordinario para tu seguro de coche o moto. Línea directa 902-123-968. Llámanos. También puedes hacer mucho por tu seguro de hogar. 902-123-968. Teclea jubilación. Mira a los abuelos. Por simpáticos, un plan de pensiones. El padre guapo. Cuenta con electricidad por medio de un tercer raíl. Algo muy raro en Suiza, pero que está aquí desde el principio. Cuando se inauguró en 1906, ya estaba montado el tercer raíl. Tiene la ventaja de que no le afectan mucho los aludes.
pronto, estamos en pleno invierno. Llegamos a Salvan, a más de 900 metros. Aquí disfrutaba del veraneo la alta sociedad. Entre ellos, en 1895, el hoy casi olvidado Guillermo Marconi. Un pequeño museo recuerda al pionero de 21 años de la telecomunicación inalámbrica. Os voy a enseñar los dos aparatos, el emisor y el receptor, que fueron inventados por Guillermo Marconi. De hecho, son los primeros elementos de la transmisión inalámbrica. Ya existían el teléfono y el telégrafo, pero funcionaban con un hilo. Lo que hizo el genio de Marconi fue cortar el hilo y permitir que un emisor y un receptor no necesitaran encontrarse en el mismo lugar. Este es el aparato, y esta una recreación. Con la tecla del telégrafo se transmite corriente a la bobina. Esta produce ondas, como cuando se lanza una piedra al agua. Marconi consiguió enviar las ondas a antenas a 1,5 kilómetros de distancia que producían un timbrazo. Hoy se debate si lo consiguió por primera vez en Salvan o en Italia, su patria, y sobre todo si él fue el inventor. Su técnica se utilizó en el Titanic. Desgraciadamente, no pudo evitar su mala fortuna. Murieron muchas personas, entre ellos el jefe de cocina, Alexis Bochaté, de Salvan. Su cadáver no fue recuperado. Nuestro viaje En Châtellard-Frontier, en la frontera, debe cambiarse a la radio francesa y activarse la protección ferroviaria francesa. Lo de entrar en la Unión Europea solo afecta a los maquinistas. Deben bajarse en Vallorcine, en Francia. Nosotros también nos bajamos y visitamos, junto a la estación donde se encuentra su taller, a Paul Bergeron. Es tallador, cuando no está haciendo de guía de montaña. Y ahora mismo trabaja en un obsequio típico de la zona. Estoy fabricando un cofre de compromiso. Es una especie de cofre típico de Vallorcine que se fabricaba durante veladas en compañía. La gente se reunía de noche en familia o con los vecinos y hacía distintas actividades. La gente era muy pobre y este cofre era a menudo el único regalo que un hombre podía hacerle a su prometida. Dentro se encontraba un colgante de terciopelo con una cruz. Paul Bergeron lleva 30 años tallando estos cofres de compromiso y suele recibir muchos pedidos, aunque solo trabaja para sus vecinos. Buenos días. En Vallorcine también se cambia de maquinista. Hola, Pascal. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Va todo bien? Toma el relevo una trabajadora de los ferrocarriles nacionales franceses. Permiso para arrancar. Dejamos el municipio más oriental de la Alta Saboya y seguimos disfrutando de la nieve.
Aquí, a una altura de 1260 metros, el tren circula tanto para lugareños como para esquiadores. La parte francesa acabó con el trabajo de los muleros, pero originó otros nuevos: maquinista, revisor, trabajador de la vía. El grupo turístico de James Cook ascendió hasta aquí arriba, a una de las vistas más célebres del mundo, para experimentar la vista de la Mer de Glace. El tren necesita solo 20 minutos para subir los 1913 metros de altura hasta Montalembert, desde donde se puede disfrutar de la vista del segundo glaciar más grande de los Alpes. Cuando Mary Shelley vio por primera vez el valle de Chamonix, este glaciar y esta naturaleza, se quedó totalmente impresionada por la fuerza de la naturaleza, por este glaciar, por estas enormes grietas de glaciar y por estas rocas que caen originando avalanchas. Se quedó completamente fascinada por la naturaleza. Estos Mont Maudit, estos montes malditos, la inspiraron para escribir la novela Frankenstein. Escribe: no bien hube pronunciado estas palabras, cuando vi en la distancia la figura de un hombre que avanzaba hacia mí a velocidad sobrehumana. Saltando sobre las grietas del hielo por las que yo había caminado con cautela. A medida que se acercaba, su estatura parecía sobrepasar la de un hombre. Por aquel entonces, las montañas infundían terror en las personas. Sobre todo, el Mont Blanc. Escalarlo se consideraba muy peligroso. Se creía que había fantasmas y dragones bajo el hielo. Hoy se debate si el Mont Blanc, con sus 4.810 metros, es la montaña más alta de Europa, ya que el Elbrus, en el Cáucaso y con 5.642 metros, también pertenece a Europa. Pero los turistas no llegan tan alto con el tren. 1000 metros por debajo de la cima del Mont Blanc, se puede disfrutar de una vista única de la cumbre sur. El L'Aiguille du Midi. Para aliviar mi dolor de cuello y espalda, nada como el calor. Thermacare. Los parches térmicos terapéuticos liberan un calor constante y duradero durante 8 horas que penetra en profundidad, relaja los músculos y alivia el dolor. Thermacare para un alivio prolongado del dolor, para cuello, hombros y muñecas y también para la región lumbar y cadera. Y ahora también Thermacare adaptable. $1 million. Fragrance for Man by Paco Rabanne. Este es un mensaje para los que tienen los 15 puntos. Permíteme que insista. Piénsalo bien. 15 puntos. Un descuento extraordinario para tu seguro de coche o moto. Línea directa 902-123-968. Llámanos. También puedes hacer mucho por tu seguro de hogar. 902-123-968. Teclea jubilación. Mira a los abuelos. Por simpáticos, un plan de pensiones. El padre guapo. Para él, el mismo plan de pensiones. Y para los niños también, que ya se jubilarán. Nos ofrecen lo mismo sin conocernos. Por eso hemos desarrollado ADN, una herramienta para conocerte mejor y recomendarte lo que tú necesitas. National Nederlanden. Tú importas.
San Miguel. Esta cerveza tiene una historia increíble. 1890, unos españoles cruzaron el mar con una idea delirante. Abrir la primera cervecera del sudeste asiático. En los años 30, todo el mundo en Asia ya sabía decir. Pero ellos deciden empezar de cero. En España. Y después Londres, París, Berlín, Los Ángeles. ¿Y cómo acaba la historia? ¿Qué cómo acaba? Esta historia no ha hecho más que empezar. San Miguel. Y lo mejor está por llegar. ¡Atrevídete! Que tus dos ruedas sean tu alma gemela. Con el plan I Love Moto tienes 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Verti.es. Una tienda para zurdos que vende bolígrafos para zurdos, ratones para zurdos, móviles para zurdos, ringtones para zurdos es muy... 11-8-22. Lo pides, lo encontramos. In Wonderland, I can see you. Come on. Lady Million, the feminine fragrance by Paco Rabanne.